registro de esta parte. La parte de la deliberación y decisiones finales, pues la obviaremos de la grabación. La idea es que quede pues la sustentación de Miguel Ángel. Entonces, pues nuevamente, bienvenidos todos. La idea de este espacio, que tendrá aproximadamente 2 horas de duración, entre 10 y 12 del mediodía, es realizar la sustentación pública del trabajo realizado por Miguel Ángel Cañón. Es un estudiante de nuestro programa de maestría. Y pues el trabajo se titula Evaluación estocástica de la amenaza agroclimatológica por variabilidad climática y cambio climático. Este trabajo para nosotros es muy especial porque también pues es una oportunidad de recordar el trabajo y apoyo de nuestro compañero Efraín Domínguez, que pues ya no está con nosotros, pero dejó muchas huellas en nuestro programa y nuestros estudiantes. Entonces, pues para mí tiene un sentido especial este trabajo y esta sustentación, porque pues fue uno de los últimos espacios en los que compartimos con Efraín como profesor de nuestro programa y pues de la Universidad Javeriana. Entonces Efraín fue el director de este trabajo y como codirector también tenemos al ingeniero John Chavarro, que pues también nos acompaña el día de hoy. Aprovecho para presentarles a la audiencia el comité evaluador, que está compuesto por 3 profesores. Tenemos un profesor externo del Instituto para Educación Enfocada al Agua IHE en Delft, en los Países Bajos, el ingeniero Gerald Corso. Tenemos también a una profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, la profesora Neidy Lorena Clavijo, y profesor del Departamento de Ingeniería Civil, también de la Universidad Javeriana, el profesor Juan Diego Giraldo. El profesor Juan Diego Giraldo va a ser digamos, el encargado de presidir la etapa de deliberación, pues por ser el profesor interno de la universidad. Entonces, pues él se encargará de dirigir esta parte de deliberación después de la sustentación. ¿Cómo vamos a desarrollar esta mecánica el día de hoy? En contados minutos, Miguel iniciará con su sustentación. Para eso tendrá 30 minutos. 30 minutos con los que seremos muy estrictos para pues no extendernos demasiado. Y pues ahí Miguel resaltará lo más importante y lo realizado durante su investigación. Después de estos 30 minutos, pasaremos a la sesión de preguntas del comité evaluador. Entonces cada uno de nuestros jurados se enfocará en hacer unas preguntas específicas cuya finalidad es evaluar un poco pues el conocimiento de Miguel en el tema que desarrolló y las herramientas que utilizó. Y después de esta sesión de preguntas, que más o menos durará una horita, pasamos a la etapa de deliberación. Nuestros jurados van a una sala alterna y allí pues hablarán de los temas de evaluación, calificación y otros detalles. Y luego de hacer este proceso, pues retornarán acá para comunicarnos su veredicto final. Y pues digamos que esperaremos a ese retorno de los jurados para hacer el cierre de nuestra sesión. El público en general podrá hacer algunas preguntas y comentarios durante la deliberación. Entonces, cuando nuestros jurados estén deliberando, ya le vamos a dar un espacio de mayor tranquilidad a Miguel para que pueda responder preguntas de otras personas no expertas en el tema o de pronto externas que tengamos aquí expertas en el tema y en la audiencia. Entonces, vendrá un periodo más relajado, ¿cierto? Mientras el jurado hace su deliberación y pues después de esta notificación de la nota final y bueno, el veredicto final del jurado, pues terminaremos la sesión con algunas palabras finales. Entonces más o menos ese es el esquema. Entonces Miguel, pues teniendo en cuenta esto, te damos la palabra para que en 30 minutos, son las 10:07, 30 minutos nos cuentes de tu trabajo, resaltando los puntos pues, más importantes de la investigación y pues te agradezco ser cuidadoso con el tiempo para no extendernos mucho en eso. Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias por estar acá y vamos a iniciar con la sustentación. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a iniciar. Como se les mencionaba el profesor, este proyecto es evaluación estocástica de la amenaza agroclimatológica por variabilidad climática y cambio climático. Fue bajo la dirección del profesor Efraín Domínguez junto con el ingeniero John Alexander Chavarro. Este proyecto de grado se desarrolló en el marco del proyecto Es Multiestor entre IHE Delft y la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana, junto con el apoyo del Centro de Investigación en Ciencias y Recursos Geoagroambientales.
En primer lugar, vamos a hablar de la agricultura, el cual es el eje central de la investigación. Esta desempeña un papel fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Es considerada como una de las actividades sociales y económicas de mayor relevancia a nivel mundial. Y dentro de las más importantes contribuciones de esta actividad se encuentra el ser un impulsor de la economía y la seguridad alimentaria. Acerca de la agricultura existe una gran problemática a nivel mundial y es la escasez de alimentos y el número de personas que sufren de desnutrición. Según diferentes reportes, digamos uno de la FAO, aproximadamente 8.9% de la población mundial tiene problemas de desnutrición, 7.4% para América Latina y 19.1% para África, siendo estos los continentes que presentan un mayor porcentaje. En esta investigación se tienen en cuenta 3 de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas. El objetivo 2, que se refiere al crecimiento económico y esa seguridad alimentaria. Objetivo 6, agua y protección de ecosistemas relacionados con el recurso hídrico. Y el objetivo 13, acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Referente a Colombia, tenemos que hablar que somos un país considerado con un alto potencial de expansión agrícola. La frontera agrícola está aproximadamente en 40 millones de hectáreas y según Finagro, aproximadamente solo el 24% de esa área es utilizada en estos fines agrícolas. Como problemática, sabemos que la agricultura suele estar sujeta a amenazas asociadas a factores climáticos, los cuales pueden generar diferentes escenarios o condiciones que generan sequías o inundaciones y estos a su vez pueden contribuir con esa disminución en los rendimientos de los diferentes cultivos. Adicionalmente, estas condiciones climáticas pueden generar enfermedades en la planta o plagas que puedan disminuir esa producción. Según reportes, aproximadamente las pérdidas asociadas a eventos climáticos en América Latina y el Caribe están asociadas a 13.000 millones de dólares y lo que respecta a Colombia, sabemos que de esas 40 millones de hectáreas, aproximadamente 18 millones dependen netamente de la precipitación, lo cual implica que ante eventos de naturaleza climática o de variabilidad climática haya una reducción en ese Producto Interno Bruto agrícola. Teniendo pues este resumen de los problemas asociados a la agricultura, se plantea la siguiente pregunta de investigación, la cual ¿es posible determinar bajo un enfoque estocástico la amenaza agroclimatológica teniendo en cuenta la variabilidad climática y el cambio climático en 2 sectores agrícolas en el departamento del Huila? En esta investigación se espera evaluar los sistemas productivos ante múltiples realizaciones climáticas teniendo en cuenta un enfoque estocástico. Hay que tener en cuenta las siguientes definiciones. En primer lugar, vamos a hablar de la variabilidad climática, el cual el IPCC se sugiere que son las desviaciones y anomalías del clima en diferentes escalas de tiempo o espacio. Su origen puede estar dado por procesos naturales o forzamientos externos originados por el hombre. En segundo lugar, una definición que se expone en el libro Cambio Climático y Variabilidad Climática Extrema en el Huila, por parte del profesor Efraín Domínguez y su grupo de trabajo, la cual sugiere que la variabilidad es el resultado de la composición de un conjunto de elementos que se encuentran presentes en los procesos hidroclimáticos, entendiéndose como el acople de los diferentes elementos del balance hídrico. Una definición de cambio climático muy genérica por parte de la Organización Mundial Meteorológica y la UNESCO, cual habla de modificaciones a largo plazo del clima producidas por cambios en el sistema climático, interacciones de los componentes climáticos o fuerzas externas por eventos naturales o actividades humanas. Y finalmente, una definición que nos rige en la investigación, cual se asocia a la amenaza agroclimatológica, la cual bajo el concepto de riesgo agroclimático se define como la probabilidad de cambios en las variables climáticas alteren esa producción y esos cambios pueden estar asociados tanto a variabilidad climática o a largo plazo cambio climático. El área de estudio de este proyecto se enfocó en 2 sectores productivos, específicamente pequeños productores. El primer sector hace referencia al cultivo del arroz en el municipio de Villavieja y el segundo sector, el cultivo de caña panelera, ubicado en el municipio de Iznos, departamento del Huila. Estos 2 sectores fueron seleccionados ya que contaban con un monitoreo agroclimatológico con datos aproximadamente desde el 2017, implementado por el Centro de Investigación CENIGA, producto de un proyecto de investigación, Cambio Climático y Variabilidad Climática Extrema en el Huila.
En este proyecto vamos a hacer uso de dos redes de monitoreo climatológico, una red pública del IDEAM y una red privada instalada por CENIGA, que no cumple con todos los criterios para ser tratado como para los conceptos de variabilidad climática. Referente a las estaciones del IDEAM, aproximadamente se usaron 130 estaciones, series de tiempo a nivel diario, una escala diaria de temperatura, precipitación, humedad relativa, aproximadamente aquellas con más de 30 años de datos y un porcentaje de completitud del 70%. De las series de CENIGA, las mismas variables de interés y aproximadamente datos de 28 a 36 meses. Finalmente, llegamos a la metodología que se da para dar cumplimiento a esa pregunta de investigación y también ante la disponibilidad de información. Esta metodología se planteó en tres grandes fases. La primera se basa en la caracterización de la variabilidad climática, teniendo en cuenta el concepto de variabilidad climática propuesta por el profesor Efraín Domínguez, en el cual este concepto proporciona un enfoque cuantitativo que permite evaluar los diferentes componentes, cuál ejerce una mayor influencia en la variabilidad climática. Las variables se analizan bajo un enfoque estocástico, pero surge una gran problemática, y es que para realizar este análisis del concepto es necesario cumplir con ciertos criterios, y las estaciones que contábamos, las estaciones de CENIGA, no tenían ese volumen de información. Por tal motivo se genera un procedimiento mencionado homologación, entraremos en detalle más adelante, el cual busca homologar esas características de las series de larga longitud a las series de corta longitud. La segunda fase de la metodología se basa en seleccionar un modelo climático, un modelo de cambio climático que pueda representar las condiciones donde se ubican las áreas de estudio y nos permita evaluar esas características futuras en los diferentes modelos de cultivo. De igual forma, se realiza una caracterización estocástica determinando primer y segundo momento estadístico. En la tercera parte de la metodología se concentran las herramientas concernientes a la definición de la amenaza, como lo son generación de series sintéticas que conserven esas características de la fase 1 y fase 2, el modelo suelo-vegetación-atmósfera, la definición de la amenaza y la aproximación al concepto de variabilidad climática extrema. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la homologación. Este procedimiento se desarrolla teniendo en cuenta las estaciones próximas a las series de CENIGA, y se establece con el fin de homologar esas características que puedan tener las series de corto plazo mediante los momentos estadísticos que nos puedan proporcionar las series del IDEAM. Se evalúa del concepto de variabilidad climática la estacionalidad, el componente de la estacionalidad que nos permite pues evaluar esas fluctuaciones interanuales. De las estaciones de CENIGA, recordamos aproximadamente 28 a 36 meses con porcentajes de completitud entre el 87 y 91%. Entonces, para este procedimiento, la primera parte consistía en transformar esas series de tiempo en conjuntos estadísticos, todos los valores correspondientes a todos los días, dando como resultado una matriz de n por 365, n siendo el número de años. Se determinaba la aleatoriedad de este conjunto y se realizaba el tratamiento como un sistema aleatorio. La segunda parte del procedimiento se plantea generar particiones para cada elemento de la matriz de conjuntos estadísticos para cada día, con tamaño similar a las estaciones de CENIGA. En este caso tenían aproximadamente 3 o 4 datos por día. Posteriormente se calculaba por cada una de las particiones el promedio y la varianza, y por el conjunto general el primer momento y segundo momento. En la tercera parte del procedimiento consistía en establecer una relación entre esas particiones y el valor general en términos de promedio en momento 1, varianza momento 2. Las metodologías seleccionadas fueron las regresiones OLS, las regresiones multivariadas, adaptativas multivariadas y las regresiones de soporte vectorial. Para cada una de las metodologías se generaron aproximadamente 3.300 regresiones, tanto primer momento y segundo momento,
Y el proceso de evaluación consistió, a partir del coeficiente de determinación y el error cuadrático medio, se determinaba aquel modelo que presentara un mayor porcentaje de regresiones con R cuadrado superior a 0.5 y un error medio inferior a 0.4. El modelo seleccionado en este caso fueron las regresiones adaptativas multivariadas con porcentajes aproximadamente de desempeño del 73 a 93% de todas las regresiones generadas. Finalmente, teniendo ese modelo regresivo y las regresiones que presentaban el mejor desempeño por día, junto con los valores de promedio y varianza de las estaciones en IGA por día, se procede a estimar el primer y segundo momento estadístico, el cual captura esas particularidades de variabilidad climática en la zona de estudio. En pantalla pueden observar lo que sería el primer momento del cultivo de arroz o el cultivo de la caña, donde se pueden observar aquellas fluctuaciones que están presentes en el sistema hidroclimático en un periodo de tiempo de un año, aquellas condiciones de alta, baja humedad en el caso de la precipitación y las fluctuaciones propias de las variables temperatura y humedad relativa. La segunda parte del procedimiento, la segunda parte de la metodología se basaba en la determinación del cambio climático y específicamente un procedimiento que llamamos similitud. Para esto, partiendo de los modelos de cambio climático, de los diferentes modelos globales y regionales, se procedía a desarrollar el proceso de corrección de sesgo mediante la metodología mapeo empírico de cuantiles con el objetivo de corregir aquellos errores sistemáticos que pueden estar asociados a la resolución espacial. En este caso, en este procedimiento, se tienen en cuenta también las estaciones del IDEAM próximas a las áreas de estudio. Una vez se realice ese proceso de corrección de sesgo, se caracteriza de forma estocástica en el periodo histórico 1970-2005. Se determinan los momentos estadísticos de los modelos y se establece un procedimiento que busca determinar un solo modelo de circulación global o regional que describan las características de las diferentes zonas de estudio, tanto el sector productivo del arroz como el sector productivo de la caña. Para esto se busca establecer, teniendo como referencia los momentos estimados en el procedimiento anterior. Para eso se utiliza una prueba T-Student y el error medio absoluto para determinar un único modelo de cambio climático. Al seleccionar el modelo se caracteriza de forma estocástica el periodo futuro, generando primer momento, segundo momento y la función de autocorrelación. Bueno, acá podemos observar en la tabla de la izquierda los 11 modelos que fueron evaluados con algunas de sus características, si contaban con los escenarios futuros y la resolución espacial. El periodo de análisis, ya se lo había mencionado, 1970-2005, las variables de interés, precipitación, temperatura y humedad relativa a una escala diaria. En la parte derecha nosotros podemos observar una representación de lo que fue el proceso de corrección de sesgo. En la franja gris claro se presentan las series originales de los modelos climáticos, en la línea punteada aquellos valores observados de las estaciones y la línea un poco más oscura hace referencia a los valores ya corregidos mediante la metodología. En este punto, y es de aclarar, cualquiera de los modelos, pues ya se había realizado esa corrección de sesgo, podrían representar las características de la zona, pero se plantea un procedimiento con el fin de solo seleccionar uno, ya que los procedimientos futuros requerían un alto volumen de procesamiento de información y no queríamos realizar otros procesos como ensambles de modelos o demás cosas, sino queríamos utilizar las series de los modelos. El modelo seleccionado hace referencia al modelo noruego. Este presentó de los criterios de evaluación y el criterio de similitud el mejor resultado. También se tuvieron en cuenta que contara con esos escenarios futuros, el RCP 2.6, esa condición optimista, RCP 4.5, que es una condición intermedia, por así decirlo, y el 8.5, que ya es una condición un poco más exagerada y un poco más, o bueno, no exagerada, sino una condición más fuerte. Se procede a caracterizar el periodo futuro de 2070 a 2099 y se estiman el primer y segundo momento estadístico del modelo de los diferentes escenarios de cambio climático. Bueno, entramos a la tercera parte de la metodología, donde vamos a definir la amenaza. Uno de los primeros pasos se centra en la generación de series sintéticas.
Este procedimiento lo planteamos ya que la idea era generar múltiples realizaciones climáticas que conservaran esas características que determinamos en la fase 1 de variabilidad, de variabilidad climática, y en la fase 2 de esos escenarios de cambio climático que determinamos por medio del modelo noruego, ¿no? Entonces, este procedimiento tendría que garantizar ciertas condiciones, ¿no? El método que seleccionamos tendría que garantizar ciertas cosas. En primer lugar, debía mantener el primer momento, segundo, el segundo momento, y también tenía que tener en cuenta la propiedad de la inercia, la cual es propia de las variables aleatorias, de las magnitudes aleatorias, y se refiere a esa memoria de corto plazo propia de la variable. El método seleccionado hace referencia a la factorización de Cholesky. Para desarrollar este método, en primer lugar, era necesario contar con las funciones de distribución de probabilidad que presentaran los mejores ajustes en las diferentes variables de los diferentes procedimientos, y junto con los momentos estadísticos de las fase 1 y fase 2 se generaban por serie números aleatorios de tamaño de 30 por 365, ya que íbamos a generar series sintéticas de tamaño de 30 años a nivel diario. En segundo lugar, era necesario hacer uso de la función de autocorrelación del conjunto diario, o sea, de la variable diaria, y de ahí extraer la matriz de correlaciones significativas, teniendo en cuenta el radio de correlación y el rezago significativo, el cual era el punto de corte entre el radio y la mediana de todas las realizaciones de correlación. En esta imagen de la derecha nosotros podemos observar, en el caso de la precipitación, bueno, si hiciéramos un zoom bastante fuerte, el rezago significativo es inferior a 1, lo cual indica que para la variable en precipitación esta es un proceso sin memoria, lo que quiere decir que cada uno de los elementos de la variable aleatoria dependen únicamente de su valor presente y no de la historia. En el caso de la temperatura y la humedad relativa, aproximadamente los rezagos para la temperatura eran de 7 a 15 días, en la humedad de 30 a 50 días, lo cual la matriz de correlaciones significativas tenía un tamaño dependiendo de ese rezago. En la temperatura de 15 por 15. Para realizar el proceso de factorización, entonces se emplea la variable aleatoria no correlacionada, que son esos números aleatorios que generamos, y la matriz triangular inferior de la matriz de correlaciones significativas. Se generaron en total 1000 series por cada uno de los escenarios, 1000 para el escenario de variabilidad climática y 1000 para cada uno de los escenarios de cambio climático, dando en total 4000 series que capturan diferentes características de intensidad, duración, frecuencia en esas combinaciones climáticas. Bueno, continuando con el proceso, desarrollamos el modelo suelo, vegetación, atmósfera. En este ejercicio de modelación, la idea era evaluar los diferentes cultivos ante múltiples realizaciones climáticas y evaluar cuál era la respuesta de ese cultivo ante esos cambios, ¿no? Entonces, el modelo que se fue seleccionado fue el modelo de WOFOS, el cual es un modelo de parcela que cuenta con un módulo de producción limitada por agua. Se ha utilizado bastante en evaluar los rendimientos de los cultivos ante esas variaciones climáticas. Este modelo cuenta con 4 componentes. El primero hace referencia a las variables climáticas, precipitación, temperatura, humedad, la radiación, que depende pues de la posición, la ubicación y la posición del sol, parámetros de suelo. El otro componente hace referencia a esos parámetros fenológicos, los cuales dependen de la variedad del cultivo. La gestión agrícola, otro de los componentes, donde se especifican si hay campañas de riego, campañas de nutrientes, el ciclo vegetativo del cultivo, las fechas de siembra, fechas de recolección y bueno, entre otras características propias de la actividad. En cuanto a los parámetros con los que se alimentó el modelo, parámetros fenológicos y variedad del cultivo, fueron utilizados partiendo de la base de datos de WOFOS, seleccionando aquellos cultivos aplicables para latitudes ecuatoriales y que se ajustaran a las condiciones que tenemos acá en Colombia. Los parámetros de suelo fueron configurados teniendo en cuenta información secundaria del proyecto que ya había mencionado al inicio, cambio climático y variabilidad climática extrema en el Huila.
Y bueno, algunas características de la modelación. Entonces, para el cultivo de arroz, el ciclo vegetativo es aproximadamente de 140 días, lo cual daba 2 cosechas por año. En una serie de 30 años sintética se generaban 60 resultados. Se mantuvieron los nutrientes constantes en todas las modelaciones y se agregó una campaña de riego, ya que este cultivo es específicamente de riego del 40%, el cual se distribuía en las diferentes etapas de crecimiento de la planta. Para el cultivo de la caña, el ciclo vegetativo es más grande, de aproximadamente casi un año, 350 días, dando como resultado una campaña por año. Los nutrientes se mantienen constantes. La variable estado de este modelo era la biomasa, en unidades de rendimiento tonelada por hectárea. Y como valores observados se tuvieron en cuenta los rendimientos reportados para los diferentes cultivos en los anuarios estadísticos para el departamento del Huila y también reportes de organizaciones como Fede Arroz y Fede Panela. Bueno, referente a los resultados, en estos gráficos nosotros vamos a presentar por cada una de las realizaciones que hay en la vertical, se hace referencia a los resultados de una serie de tamaño 30 años. Esto con el fin de poder observar pues, todos los posibles comportamientos que se dieron en cuanto al rendimiento, digamos, para el cultivo del arroz. En este, pues podemos ver que en esas condiciones de variabilidad, esas condiciones histórico, el valor medio era aproximado a lo que se estaba dando en la zona, 6 toneladas hectárea, el valor máximo alcanzaba 9.2 y en algunas ocasiones el valor mínimo 1.9. Para este cultivo, en los escenarios de cambio climático se presenta un aumento considerable en esas condiciones medias y en condiciones máximas. No obstante, la condición mínima se hace recurrente, lo cual podría llegar a preocupar el hecho de que se generaran con más recurrencias unas cosechas con valores muy por debajo de lo medio o lo que se requiere. Para el cultivo de la caña cambia un poco el resultado, ya que la condición histórica, bueno, está dando por lo que por lo general se presenta en esa zona, en el municipio de Isnos, 7 toneladas hectáreas, un valor máximo de 13 toneladas. El escenario de RCP 26 aumenta esas condiciones de producción, favorecen el crecimiento. En el 4.5 aumenta un poco en relación al histórico, pero en el RCP 8.5 esta condición disminuye en relación al histórico, ya se están presentando valores por debajo de la condición histórica, 6.8, y es más recurrente esos valores mínimos. Bueno, teniendo en cuenta esto, los resultados de las series de tiempo y los resultados de producción, se plantea el procedimiento de la definición de la amenaza. Entonces, acá lo que nos interesaba era evaluar esos cambios de producción, por qué se dan teniendo en cuenta las diferentes variables climáticas. Entonces, haciendo uso de la temperatura y haciendo uso de la precipitación y la evapotranspiración generada en el modelo, se plantean diversos indicadores, los cuales, tomando como referencia la temperatura, aquellos valores de duración en una condición crítica que genera pérdidas para el cultivo o para la planta, la duración de la temperatura en una condición óptima. Haciendo uso de la precipitación y la evapotranspiración, se calculó el índice estandarizado de precipitación y evaporación, de ahí se extrajeron los indicadores de intensidad del SPI, la duración de los eventos extremos de alta humedad o de sequía, la duración de eventos considerados normales y un valor de criticidad, un indicador de criticidad, el cual hacía referencia a la relación entre la duración de los eventos extremos y su correspondiente valor de magnitud. Bueno, a partir de esto se generaron de forma visual muchas gráficas que podíamos observar la producción, el valor medio, la criticidad, el índice SPI, la duración por estrés, la duración en condiciones extremas, la duración en condiciones normales, la duración de la temperatura óptima y la duración del estrés por temperatura. Y se empezaron a identificar de forma visual en muchos conjuntos algunas particularidades que pasaban cuando habían diferentes combinaciones de los índices. Entonces, bueno, acá voy a señalar algunas. Cuando el SPI era inferior a menos 0.9, de una se presentaba una disminución al instante de las producciones.
cuando habían unas duraciones de eventos extremos de más de 200 días y junto con una criticidad acumulada, la producción descendía considerablemente hasta casi llegar a valores de cero. Nunca se presentaban valores de cero, pero sí era bastante crítica. En algunos, en el cultivo de la caña panelera, si se presentaban valores por encima de 0,9, si se presentaba una condición favorable. Bueno, Miguel, te quedan 5 minutos. Ok, perfecto, profe. Bueno, ante esto se decidió plantear un procedimiento que buscaba establecer si existía una relación entre las diferentes combinaciones de los indicadores y la producción. Para esto se utilizaron las regresiones OLS y supervector regression, dando como resultado el instrumento matemático que representaba esa relación entre los indicadores y la variable de estado de la producción. Digamos, para el cultivo de arroz se determinó que la intensidad de las variables climáticas del índice como tal y la duración de los eventos extremos de sequía o alta humedad podrían condicionar esa producción. Para el cultivo de la caña panelera se determinó que además de la duración de eventos extremos y de la intensidad de las variables, también eran de interés las duraciones de aquellos eventos considerados normales. Y bueno, haciendo una revisión de los ciclos vegetativos, estas condiciones también se afectan en diferentes épocas en los cultivos, ¿no? Si en la etapa de floración o en la etapa de germinación. Bueno, para avanzar rápido, se presenta el concepto de variabilidad climática extrema, en el cual buscábamos determinar aquellos cambios en intensidad, frecuencia y duración, cómo podrían afectar esos sistemas socioeconómicos. El procedimiento que se planteó hacía uso de la intensidad de los SPI, la duración asociada a esos eventos de intensidad y la frecuencia de que se volviera a presentar un evento de esa magnitud. Se evaluaban las condiciones medias mediante una función de densidad de probabilidad y esos cambios en las funciones de densidad de probabilidad se evaluaban mediante el criterio de la divergencia de Kurzweil-Leibler. Supuestos que se tuvieron en cuenta, los eventos extremos de sequía y humedad generaban el mismo impacto. Adicionalmente, se evaluaban solo las condiciones medias y, en tercer lugar, aquel que presentara una mayor variación en cuanto a las funciones de densidad de probabilidad probablemente era el responsable de la producción agrícola, probablemente era el responsable de aquellos cambios en la producción agrícola. Y bueno, de lo que observamos acá, a esos rangos de intensidades se tenían las curvas de densidad de probabilidad de duración, frecuencia, adicionalmente las funciones de densidad de probabilidad de la producción para el cultivo del arroz y la caña panelera. Algunas características que se identificaron de manera general: para el cultivo del arroz, esas condiciones sugieren una condición moderadamente extrema en las condiciones climáticas y desplazamientos a la derecha en duración, o sea, eventos con esa intensidad a la derecha implican una mayor duración y a la izquierda de frecuencia, más frecuentes, podrían repercutir en lo que era ese aumento en las funciones de densidad de probabilidad de la producción, lo cual hacía que la probabilidad se concentrara en los valores modales. Para la caña panelera, algo muy importante hace referencia a ese escenario RCP 8.5, es el que tiene la mayor variación y en cierto punto se hacen más recurrentes los eventos a una intensidad que es moderadamente normal en el sistema climático según el índice, y esos eventos explican que se presente un desplazamiento a la izquierda de las curvas de producción que pueden aumentar la probabilidad de que se presenten cosechas por debajo de lo normal. Bueno, paso a conclusiones. De los resultados de esta investigación, nosotros podemos decir que bajo un enfoque estocástico fue posible determinar la amenaza a pesar de las múltiples limitaciones y restricciones de información referente a los cultivos, a variables climáticas. Estos resultados de investigación pueden ser un aporte al entendimiento y la cuantificación del riesgo agroclimatológico, lo cual permitiría dar soporte técnico a diferentes instrumentos de planificación y políticas nacionales relacionadas con el desarrollo agrícola y ambiental.
También se determinó que la intensidad y la duración de eventos de alta humedad y sequía son elementos que componen la amenaza, que influyen en la producción del cultivo en esta zona, lo que podría explicar el aumento de eventos de producción, ya que en consecuencia al cambio de las variables climatológicas en escenarios futuros aumentan la duración y la periodicidad en la cual se presentan eventos clasificados como extremos. Para el cultivo de la caña, se determinó que la amenaza climática se compone de características como intensidad y la duración de eventos extremos de sequía y humedad, además de la duración de eventos considerados normales según la clasificación SPI. Bueno, algunas recomendaciones de futuras investigaciones, levantamiento de parámetros fenológicos, campañas de riego y bueno, entre otras que no entran al caso de la presentación. Y por último, la verdad, quisiera rendir homenaje a mi maestro, el profesor Efraín Domínguez, y al hacer esta presentación, pues, dirigida a él, recordé una de las frases cuando estaba iniciando hace algunos años este proceso y que me sorprendía ante tantas herramientas y tanto conocimiento que él me proporcionaba, y era como que tuviera paciencia, que el camino del investigador es bastante largo. Gracias a él conocí increíbles personas, muchas me están acompañando en esta presentación y él es la motivación pues para que pueda continuar este camino de investigador y que nos hace bastante falta ya 5 meses de su partida. Gracias a todos y bueno, eso fue todo. Bueno, Miguel, muchas gracias por la presentación, por estar casi cumpliendo el tiempo y pues esas últimas palabras que yo creo que nos llenan a todos de múltiples sentimientos. Pasamos entonces, como les comentaba al inicio de